Claudia Gurisati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias, gracias a ti. Me interesa. Desconocí. Muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas. De martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. En NTN 24 siempre están los protagonistas de la noticia. Porque en Venezuela lo que hay es una sociedad de cómplices. Los fiscales, o sea, el personal de seguridad de la fiscalía, eso estaban amenazados porque si no eran destituidos de manera inmediata de sus cargos. En Venezuela impera la ley del miedo. Es normal, eso ya se hizo normal en Venezuela, la tortura. La directora del programa La Tarde, Idania Chirinos, logró una reveladora e impactante entrevista con el fiscal que hizo condenar al disidente venezolano Leopoldo López a cerca de 13 años de prisión. Yo cuando escuché también esa sentencia, 13 años y tantos meses, tantos días y tantas horas de prisión, yo dije, yo no puedo permitir más este sufrimiento. Según él, acosado por su conciencia, escapó a los Estados Unidos, donde denunció las presiones que recibió por parte del régimen chavista para sentenciar al líder opositor. Yo preferí rechazar algo monetario que era mi jubilación y asumir el reto y asumir el compromiso de decir la verdad de todo lo que había acontecido en ese juicio. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el arrepentimiento del fiscal que con pruebas falsas llevó a la condena del líder disidente más importante e influyente de Venezuela. Las esposas de los presos políticos, Antonio Ledesma y Daniel Ceballos, y la madre de Leopoldo López, hablan sobre la manipulación de la justicia en Venezuela y el impacto que debería tener esta reveladora denuncia en los procesos judiciales que cursan contra los disidentes encarcelados en Venezuela. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, las denuncias que nuevamente dejan en evidencia la manipulación política que sufre la justicia en Venezuela. La noticia, la directora de contenidos de NTN 24 y del programa La Tarde, Idania Chirinos, logró entrevistar en Miami a Franklin Nieves, el fiscal que adelantó el proceso judicial que terminó con la condena contra el líder opositor Leopoldo López. El punto clave de esa noticia, arrepentido, este fiscal escapó hacia los Estados Unidos, donde rompió su silencio. En la reveladora entrevista que le concedió a Idania, aseguró que en Venezuela hay una sociedad de cómplices. Denunció que el chavismo destituye a los fiscales que no siguen sus órdenes y reveló la forma como con pruebas ficticias fue obligado a armar una acusación falsa que terminó condenando a Leopoldo López a 13 años y 9 meses de prisión. Un mes después de la sentencia en contra de Leopoldo López, uno de los 3 fiscales que investigó y pidió la condena del líder opositor decidió irse de Venezuela. Se trata del fiscal 41 Franklin Eduardo Nieves, considerado uno de los funcionarios de mayor trayectoria del Ministerio Público venezolano. Desde Miami, a donde viajó con su familia en busca de protección y asilo político, hizo a través de este video una reveladora confesión. Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. Nieves, quien había pedido la jubilación de su cargo el 18 de septiembre, pero fue destituido por abandono de trabajo, según la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, tomó la decisión de abandonar su país en momentos en que le tocaba seguir defendiendo las pruebas que dijo son falsas en el proceso judicial contra Leopoldo López. Esta continuación se tenía que hacer contestando la apelación y argumentando para defender
la condena que había proferido la juez que llevaba el caso. La reveladora declaración de Nieves fue desestimada por la fiscal general de Venezuela. A su turno, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que el ahora exfiscal exiliado siempre fue opositor, incluso lo acusó de recibir una millonaria suma de dinero. Me hablan de $850.000. Ya en una cuenta tiene este señor. La defensa de López, preso desde el 18 de febrero de 2014, solicitará con base en la revelación de Franklin Nieves la nulidad del proceso judicial. El régimen chavista acusó al dirigente opositor de instigación pública, daños a la propiedad y asociación para el delito durante los hechos violentos del denominado 12F que cobraron la vida de 3 personas. López fue condenado el 10 de septiembre pasado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. Por cerca de 2 horas, este fiscal venezolano le confesó a la directora del programa La Tarde de NTN 24 y a la directora de contenidos también de nuestro canal, Idania Chirinos, cómo era presionado por el régimen chavista para inculpar a Leopoldo López de delitos que él nunca cometió. En la primera parte de esta reveladora entrevista que les vamos a presentar, el fiscal Nieves aseguró que en Venezuela impera la ley del miedo, debido a que, según él, los poderes están arrodillados ante el régimen de Nicolás Maduro. Realmente, cuando se habla de conciencia, hablamos de algo etéreo. Nadie sabe dónde está, nadie sabe cuánto pesa o qué dimensión tiene. ¿Usted descubrió cuánto pesa la conciencia? Creo que esa conciencia me pesa como una cadena perpetua que siempre me va a perseguir por el resto de mi vida. ¿Qué hace, le vuelvo a preguntar, que usted decida tomar esta distancia, asumir el riesgo, porque es un riesgo, y hay que decirlo, y salir del país y contar esto? Por eso mismo, porque en Venezuela lo que hay es una sociedad de cómplices. Allí si yo denunciaba esas irregularidades que se estaban manifestando a la doctora Luisa Ortega, ella no me iba a defender a mí. 1 año y varios meses le llevaron a usted a darse cuenta que en Venezuela hay una sociedad de cómplices. Pero había que esperar. A mi criterio, yo meditaba mucho en cuanto a eso. Había que esperar a que se dictara sentencia. ¿Por qué? Poder... ¿Por qué había que esperar a que se dictara sentencia? Porque si yo no era el fiscal, hubiera sido otro. Yo hasta el último minuto esperé que la juez Susana Barreiro se apartara de la calificación jurídica que nosotros le habíamos dado, pero ella también estaba presionada. En Venezuela impera la ley del miedo. Acuérdense que los poderes, muchos poderes están, por lo menos el poder moral y el poder judicial está arrodillado ante el poder ejecutivo y ante el poder legislativo. Mas, sin embargo, los jueces de la Corte de Apelaciones tienen esa oportunidad de analizar y concatenar cada una de estas las apelaciones que se efectuaron y convencerse con el testimonio mío, porque ahí se va a verificar lo que yo estoy diciendo. ¿A quién se le tiene miedo? A los poderes, a caer preso. ¿A los poderes o a algunas personas que ejercen los poderes? A Diosdado Cabello y al presidente Nicolás Maduro. La persona que no tome la decisión que ellos dirigen está propensa a que le suceda lo que le pasó a la juez María Lourdes Afiuni, al propio Ali Paredes. ¿En qué momento el Poder Judicial quebró sus pilares y simplemente cayó rendido ante un ejecutivo que pide
y exige que se le obedezca. Desde que se inició el régimen del presidente Hugo Chávez Frías, se corrompió todo el Poder Judicial y todo dentro del Ministerio Público, porque antes de la mal llamada Cuarta República todo funcionaba a la perfección. Los fiscales éramos autónomos e independientes para tomar una decisión y eso prevalecía en esos casos. Ahora no, ahora lo que prevalece es lo que indique o lo que te instruya tu superior.